Hermanos, muy buenas noches. Bien, tenemos un auditorio de 10, 20, 30, 40, 50 personas aproximadamente. 20 mujeres y 30 hombres. Gloria a Dios. El Señor es un Dios de multiplicación. Y nosotros como hijos de Dios debemos caminar en fe. La palabra dice que Jesucristo decía, ¿no? O dichoso el que puede creer sin ver, ¿no? Pero la mayoría quiere ver para creer. Así que nosotros como hijos de fe, siempre caminar por fe. Por fe. Por eso yo veo 10, 20, 30, 40, 50 personas. Gloria a Dios, 50 personas. El próximo año seremos ya el doble, mínimo, triple, 100, 150. ¿Ya? Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, esta noche vamos a poner este micro un ratito aquí y vamos a poner el tema que hoy día vamos a trabajar. El día de hoy vamos a hablar y seguir hablando de este gran varón, de este gran hombre de Dios, al cual nosotros debemos seguir sus capacidades, cómo trabajó y cómo llevó la palabra de Dios desde Jerusalén a mucho más allá de donde él se encontraba. Estamos hablando de Pablo. Saulo de Tarso, hermano Pablo. Bien, amados hermanos, vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control. Amado Señor, te doy gracias esta noche, Padre. A través de tu Espíritu Santo, papá, deleítanos, Señor, en tu palabra. Señor, toma el control de esta noche, amado Señor. Y que esta palabra, Señor, este alimento espiritual preparado con mucho amor, mucha pasión y mucho fuego, Señor, sea edificación, Padre, pero también sea de exhortación para la iglesia, para el cuerpo y para cada hermano que está esta noche, Señor, aquí presente y en los que vayan a ver este estudio, Padre. Amado Padre, te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Siempre, siempre es un privilegio, un gozo hablar del Señor. Es un privilegio hablar del Señor cuando a veces estás predicando. Pero cuando estamos aquí entre hermanos es mucho más todavía. ¿Por qué? Nos deleitamos con el pan. Es como irse a un restaurante e invitarle un buen plato de comida, un buen plato sazonado que tú ya has comido, has probado, y se le dices, vamos, te invito a esto, o vamos a disfrutar esto que aquí te recomiendo. Eso es lo que cada vez que estoy en este punto percibo, ¿no? El gusto y el gozo de disfrutar el alimento espiritual. En este caso vamos a hablar de Pablo, como ya reiteré, y el título, yo le había establecido, buscaba las características de Pablo, ¿no? ¿Por qué Pablo era ese varón el cual tenía esa capacidad y esa valentía de salir más allá de Jerusalén? Y entonces, características sumadas quiere decir carácter, pues. Carácter. Y el carácter es la suma de características de una persona. Ahí no hay que dar mucha explicación. ¿Correcto, mis hermanos? Entonces, el carácter que Dios usa. Así es el título de esta enseñanza. El carácter que Dios usa. Vamos a nuestra base que es Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Ya, muy bien, ¿lo tenemos todos? ¿Sí? ¿Me dicen? ¿Correcto? Bien, entonces la palabra dice, ¿estamos todos? ¿Correcto? Dice, hermanos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ojo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El gran detalle en este tema de servir al Señor, muchos queremos el poder de Dios, muchos queremos la bendición, muchos queremos los beneficios de ser un cristiano o que Dios
nos use, pero no todos queremos y no todos pedimos el carácter. Queremos las cosas buenas del Señor, las bendiciones, pero no le pedimos el carácter. Dame ese carácter de ese varón, yo quiero ser igual que él. Y a veces nos conformamos donde estamos. El gran problema que tenemos es que no vemos más allá. Probablemente nos hemos estancado. O probablemente hay circunstancias que nos impiden ver ese carácter de Pablo. Hablo esto en sentido de que estas 50 personas, 60 personas que desde que he entrado hay 10 más, estas 60 personas lleven este mensaje a la iglesia, porque nosotros somos 120. Entonces, hablando por fe, y 6 personas tienen que llevar ese mensaje, ¿correcto? Ahora, hay que entender que Dios no levanta talentos. Dios no levanta talentos. ¿Qué hace el Señor? El Señor, ¿qué unge? Porque para hacer el trabajo del Señor hay que ungir. ¿Y qué es lo que unge el Señor? ¿Qué crees que unge el Señor? Claro, el Espíritu Santo es que hace la obra, ¿cierto? Sí, pero aquí lo que quiero hacer entender es que el Señor, por más que tengas, seas bueno, tengas alguna característica que pueda ayudar a la labor, pero Él no va a ungir eso, ¿sí? Él lo que va a levantar y lo que va a construir y estructurar es justamente lo que estoy hablando, ¿no? Carácter. Carácter. Una suma de características. Carácter. Carácter. Preguntaste qué es carácter. Presta atención. Carácter. Una suma de características que reflejan el hacer y el vivir de una persona. ¿Sí? Es decir, breve nomás, si soy trabajador, si soy puntual, voy todos los días, soy esforzado, con el producto de mi trabajo, yo mantengo a mi familia, no le hago pasar necesidades, ¿cuál sería mi carácter? Un hombre responsable, maduro, trabajador, maduro, pero eso se resumiría en un hombre trabajador, porque con eso sostengo mi familia. Es una idea del carácter. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Miren, aquí para poder entender de este tema, yo estoy haciendo como hago para que la iglesia recuerde este tema. Y hice un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Es una palabra al cual le das significado a cada palabra, ¿no? En este caso, ¿de quién estoy hablando? De Pablo. Entonces, para hacer el acróstico tengo la P, tengo la A, tengo la B, la L y tengo la O. Pablo. Entonces, recuerdan en el colegio, acróstico y así es. Entonces, vamos a empezar ya con Pablo. A ver, vamos a entrar en contexto. Digamos, Pablo. Repitamos, Pablo. Repitamos, Pablo. Una vez más, Pablo. Perfecto. Vamos ahora con la primera. ¿Qué letra primera es? P. P. Vamos a ponerle esa P, pasión por Cristo. Lo que vamos a intentar hacer es que recuerdes la palabra Pablo y sus características que forman el carácter de, propiamente, Pablo. Pero, ¿cuál es el propósito de eso esta noche? El propósito de esta noche es que entiendas que si vas a hacer un trabajo correcto de evangelizador, necesitas entender que hay que tener el carácter de Pablo. No solo va a ser necesario tu tiempo, o tu voluntad, o tu deseo. Vas a tener que tener estas características. Porque, hermanos, debemos siempre aprender. Sabemos que muchos podrían decir, pero ¿por qué estás enseñando de Pablo si a quien debemos aprender es de Jesucristo? Si el Evangelio es Cristo, tú mismo lo has dicho ayer, ¿sí? ¿Y por qué hablas de Pablo? Y la segunda vez hablas de Pablo seguido. Porque ¿de quién vamos a hablar cuando salgamos a evangelizar? De Jesucristo. De Cristo, el Evangelio. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer?
Por eso, si nunca has salido a evangelizar, si nunca has hecho una actividad, te tienes que valer del que lo ha hecho ya, del que lo ha hecho con éxito, del que lo ha hecho profesionalmente, de que el mejor que lo ha hecho, o no vas a aprender del mediocre, ¿correcto? Tenemos que aprender del número uno, del que lo hizo bien. Nuestro Señor Jesucristo es del cual vamos a hablar. Eso es indiscutible. Él es la razón de estar sentados aquí. Estamos hablando de evangelizar, que es la acción de ir a hablar de Cristo, y nuestro modelo es Pablo. Pero ¿seguimos a la persona o de quién quiero hablar? ¿De qué estoy hablando de Pablo? De su carácter. ¿Y su carácter qué significa? La suma de características. ¿Y esta P qué característica refleja? Pasión. Correcto, ya tenemos una P de pasión. Vuelvo a leer la palabra de Filipenses que dice, ¿no? Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Quiere decir que todo lo que Pablo en esta corta frase, vivir, no está diciendo alguna actividad, vivir. Vivir es el total, desde que o tú mueres a la hora de almorzar, o tú mueres a la hora de dormir, o tú mueres a la hora de ir a la tienda. Desde que duermes hasta que despiertas, y desde que despiertas hasta que duermes, ¿qué estás haciendo? Nada, actividades. Viviendo. Porque estás vivo, pues, o estás muerto. Claro, tenemos una existencia. Lógico. Entonces, eso es vivir. El gran problema con la palabra P de pasión es que la pasión es entender que estoy todo el día encendido en Cristo. Ese es el gran problema que tenemos ahí. Voy a repetir esa palabra problemas, hermano. No entendemos que el vivir es Cristo. Y todo el día. El gran problema es que pensamos que vivir es Cristo y cuando venimos aquí a las 7, a las 8. Hagamos andar. A veces nos desconectamos del Señor, ¿sí o no? Te metes a tus cosas, te enchufas a tus cosas y plum, te desconectaste de la pasión. ¿Sí? Correcto. Aquí no he venido yo a creer, ni simplemente vamos a ordenarnos. Porque si vamos a evangelizar esta noche de Azochek, los llamados a llevar esta gran tarea, este gran discipulado y esta labor de la gran comisión, ¿quiénes son? ¿Los hombres o las mujeres? He hecho liderar, ¿quién? Los varones, pues. Los de Azochek. Así como lideramos en la casa, tenemos que liderar en la iglesia. ¿Sí? Esto está exento del machismo, del feminismo. Acá no juega esos términos. Hablamos porque es bíblico. Nosotros somos la cabeza. ¿Sí? La esposa se somete a nosotros, pero no por machismo, simplemente porque el hombre es quien tiene que cuidar la cabeza, como dice la Biblia, así como Jesucristo se entregó por su iglesia y dio su vida. Entonces, nosotros vamos en esa faceta de varones y esta noche de Azochek, vamos a entender cuál es nuestro rol dentro de esta casa espiritual Jesús Poderoso, dentro de esta congregación. ¿Cuál es nuestro rol como hombres, como varones, como siervos, como llamados, como ungidos? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál? Es llevar la palabra, es evangelizar. No hay otro tema. Podamos hacer miles de actividades, miles de planes, pero el evangelizar es el primer punto, urgencia, prioridad. Punto 1 es evangelizar. Predicar el evangelio. La acción, evangelizar, con estrategias y tácticas. Previo a estar siempre sometido al poder del Espíritu Santo. ¿Correcto? ¿Qué letra hablamos? P. P. Pasión. Vamos por la segunda.
A. Atrevimiento. Un atrevido, no de malas costumbres, sino un atrevido es aquel que se osa, aquel que es valiente, ¿sí o no? ¿Sí? Afrontar la vida. El que es valiente, el que afronta todo sin miedo, ese es un valiente. Entonces, vamos a la cita de Romanos 1:16 para sopesar esta letra, ¿ya? Romanos 1:16. ¿Listo? ¿La tenemos todos? Listo. La palabra dice, ¿estamos todos? ¿Sí? Correcto, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Estamos claros que Pablo no se avergonzaba del Evangelio. ¿Y qué es no avergonzarse del Evangelio? ¿Cuál es la idea de esta letra? Del ser atrevido. ¿Cuál es la idea de esta letra? Vamos a hacer una pregunta sencilla. Pastor, ¿usted llegando, ha venido caminando o ha venido en bus? ¿O en su auto? En el tren. ¿Le ha hablado alguien al tren del Evangelio? Hermano Percy, ¿habla usted a alguien del Evangelio viniendo? Sí. Muy bien. No, viniendo he dicho. No importa. Hermano Jorge, ¿ha venido alguien viniendo a hablar del Evangelio? Ya, vamos a hacer que yo tampoco. ¿Sí? Pero sí en el día hemos hablado a alguien. En el día hemos hablado a alguien. Eso sí, es inevitable si estás en la pasión, por eso la P de Pablo, no le has hablado a alguien el día de hoy. ¿Por qué digo que es importante? ¿Por qué le digo que es importante la pasión? Voy a retroceder un poquito, la P, porque si no, no vas a ser atrevido, pues. Cada cosa tiene una razón de ser. La pasión te da la certeza y la seguridad, y esa seguridad te da la idea de ser valiente, te da esa convicción de ser valiente. Pero si en el día estás pensando en otras cosas, a la hora que el Señor te requiera ser valiente, a hablarle a algún delincuente, probablemente, a alguien que está enfermo, a una persona que probablemente necesita la palabra, tú dices, haga otra persona, yo me voy. ¿Sí? Porque no estás en el fuego ni la pasión, pues. Por eso Pablo decía, para mí vivir es Cristo. Vivir quiere decir todo el día enchufado, hermano. El evangelismo es una parte, una respuesta, disculpe más bien, es una respuesta de tu vivir. No es un día especial, no es un momento especial, no es con unas personas especiales, es todo el día. Porque si todos los días evangelizas, el día que tenemos que salir a evangelizar con la iglesia, te va a ser sencillo, es un día más. ¿Se entiende a lo que se quiere llegar, no? Entender la característica de Pablo para saber que tenemos que tener la pasión, ahora la A de atrevimiento, que es, acabo de decirlo, La A de atrevimiento que es valentía. Valientes, no ocultar la palabra, no esconderla. en el momento en que tú estás conversando con alguien un tema largo y entonces si tú lo presentas o hablas o te presentas como cristiano y le comentas Correcto. Lo que es el evangelio, es como que le escondiera lo que eres, ¿no? Así es. Así que hay que romper el miedo, ¿ya? Hay que romper el miedo a hablar de Cristo. Hay que hablar de Cristo. ¿Correcto, amados hermanos? Bien, entonces tenemos la P de pasión, la A de, que es valentía. ¿Cuál es la tercera letra? B. Bajo la gracia. La D, bajo la gracia. Cuando sabes que tienes la gracia, y la gracia nos la ha dado nuestro Padre, entendemos que no hemos hecho nada por esa gracia. Te lo han dado, aunque no lo mereces, no te correspondía,
pero te lo han dado por amor. Eso es gracia. Sin merecerlo, lo has recibido, pero no porque tú eres guapo o bonito, sino porque Dios es amor. Por eso te lo ha dado. Entonces eso te debe llevar a ser, ¿qué? Humilde. Porque estamos sentados aquí por su gracia. Si no fuera por su gracia, no estaríamos aquí sentados ni escuchando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? No hemos hecho absolutamente nada para ser hijos de Dios. Fue primero su gracia. Entonces tenemos que entender que tenemos que ser humildes. Humildes. Nada nos pertenece. Nada es nuestro. El respirar le pertenece al Señor. Gloria a Dios. El sueño le pertenece a Él. Todo es de Dios. Y si todo es de Dios, yo soy inútil. Si Él no me toma en sus manos y me usa. Por lo tanto, tengo que ser humilde. ¿Y quién tuvo esas características? Pablo. Humilde. Vamos a la cita, 1 Corintios 15:10. ¿Primera cuánto? Corintios 15. 16, ¿no? 1 Corintios 15:10. ¿Sí? ¿Estamos todos? Bien, miren lo que dice. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, miren ese análisis de Pablo para hablar de la gracia. Él dice, yo he trabajado más que Jorge, que Sandra, que Samuel, que Percy, que todos mis hermanos que están acá. Yo trabajo más que todos ustedes. Sí, correcto, he trabajado más, mucho más y lo digo delante de ustedes. Pero reconoce con humildad que es por la gracia de Dios en él. ¿Se entiende la idea? Él se hace inútil y se humilla. Y por eso la humildad es importante en el trabajo del Señor. No creer que lo sabemos todo, no creer que lo podemos todo, no creer que yo lo puedo, si nada es nuestro, si inútiles somos. Sin Él, claro, sin Él, pero con Él, todo lo puedo en Cristo. Somos más que vencedores. ¿Pero para qué? Para hacer su labor, la gran comisión. Mucho malinterpretamos. Soy más que vencedor en Cristo, mira que, pero no entienden para qué. ¿Por qué la gracia? Justamente es para eso, para que sepamos que nada nos pertenece. Somos miserables, desnudos, pero cuando reconocemos nuestra condición de humildad, a Dios le agrada y por lo tanto el Espíritu Santo empieza a moverse en nosotros. Y eso nos sirve para el trabajo evangelístico. Por eso Pablo se caracteriza en esta palabra de la B, bajo la gracia, humildad. Recuerden, bajo la gracia, humildad, ¿ya? Es decir, Dios va a usar a todo aquel hijo que depende de Él. A todo hijo que depende de Él. Aquí a veces no se entiende esta parte. Miren, una vez hice una pregunta, y la hago acá si quieren, miren, para que me entiendan. ¿Quién está preparado en este momento para salir media hora a evangelizar? Levante la mano. ¿Quién está preparado para salir a evangelizar? Media hora ahorita. Nadie. Si el Señor se agrada, yo salgo. Hermana Dacia, ¿a usted también? Ya dos, ¿no? ¿Sí? ¿Ha levantado la mano, hermana Dacia, su mano o me está mirando? No, estaba mirando. Ah, ya. Yo pensé que había levantado la mano. Ya no se preocupe. Bien. Igual esa vez que hice la pregunta una señorita levantó la mano. Y yo le dije, claro, a veces pensamos que estamos preparados, pero
No, pues, el que está preparado cree que puede. ¿Correcto? Es que Dios nos va a usar cuando nosotros dependemos de Él, no cuando Él depende de nosotros. Y cuando tú dices, yo puedo, sí entiendo que es tu deseo de hacer las cosas, ¿sí? Pero siguiendo, no nos olvidemos, dependo de Él. Podemos saber todo lo que tenemos que hacer en la iglesia, podemos saber para qué estamos hechos, pero si no tenemos la estructura de nuestro trabajo principal, vamos a trabajar años sin resultados. Tenemos que entender de lo que se está hablando esta noche. No se trata de el hacer, se trata del entender con qué voy a hacer la labor. Y ese que ya me enseñó qué debo tener para hacer bien la labor es Pablo. ¿Sí? Entonces entendamos, si no tienes la estructura de Pablo, el carácter de Pablo, va a ser, déjeme decirle, o muy complicado, o muy difícil, y por consecuencia, mediocre el trabajo evangelístico. Recuerdo que estamos enfocados en el evangelismo en estos tiempos. Esta noche es de Sochek, y por eso estoy hablando a todos los varones, que estamos llamados a entender el carácter de Pablo y nosotros imitar al quien ya hizo el trabajo correcto y eficiente. ¿O hay otro más? Pablo es el number one. Pablo es el ejemplo. Pablo es el excelente. Gloria a Dios. Entonces, si Pablo ha dicho que seamos imitadores de él, es lo que vamos a hacer. Es el propósito de esta noche. Imitar su trabajo a través de su carácter. Lo que tenemos que imitar es primero, yo puedo imitar lo de Pablo, cómo hizo las cosas, perfecto. Pero si no entiendo por qué y cómo lo hizo, solo voy a repetir. No sé si se entiende la idea. No es lo mismo hacer que repetir. Repetir es hacerlo sin conciencia y porque lo hizo así, lo vuelvo a hacer. No, hay que entender. Por eso esta noche hay que entender el carácter de Pablo para que en todas maneras, en cualquier lugar, el resultado sea el mismo. Cuando entiendo la fórmula, entiendo el carácter, entiendo cómo él lo ha hecho. No quiero repetir, quiero entender para hacerlo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, hermano? Valga la redundancia de la palabra. Bien, entonces, Dios usa al que depende de él. Eso se llama humildad. Letra B, ¿sí? Letra B, que dice bajo la unción. Es decir, bajo la gracia, disculpe, bajo la gracia. Quiere decir que nada nos pertenece. Todo ya lo ha hecho. Él ya nos enseñó. Nosotros lo único que vamos a hacer es entender su carácter, hacerlo nuestro, imitarlo, pero entenderlo cómo lo hacía y por qué lo hacía, para que en cualquier circunstancia aplicarlo. ¿Sí? Bien. Vamos a la letra. ¿Qué letra nos falta? La letra L. La letra L viene de lucha, ¿ya? De lucha. Quien constantemente lucha, ¿cómo se puede decir a esa persona que constantemente lucha? Siempre está... Guerrero. Gladiador. Ya, claro, es un guerrero, ¿cierto? Y que está en el campo de batalla desde que empezó hasta que termina. Así sea la derrota o así sea la victoria, está ahí. Eso se llama lo que a veces olvidamos y es muy importante. ¿Por qué estamos cada jueves aquí? ¿Por costumbre o por perseverancia? ¿Seguro? Háganse la pregunta. ¿Por costumbre o por perseverancia? Bueno, yo creo que una cosa lleva a la otra. ¿Costumbre o perseverancia? Perseverancia. Ya, vamos a asumir perseverancia, ¿sí? Estamos en la L de lucha, es decir, la lucha es una constante perseverancia. Estamos en la L de Pablo, la L de lucha, igual perseverancia. Vamos a la cita de 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4:7. Muy bien. ¿Estamos todos? ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He acabado
la carrera, he guardado la fe. Vamos a hablar de Pablo la vez pasada, ¿no? Es decir, mis hermanos, nosotros no vamos a parar de perseverar. ¿Hasta qué? Hasta que tengamos esta casa llena de almas que se han convertido. Y no solo convertido, porque es fácil que se conviertan, alimentarlas, es fácil alimentarlas, mantenerlas, es fácil mantenerlas. Es, como decíamos anoche, que dice, debemos consolidarlas. Si pensamos que el evangelio es salir y hablar y después vienen, estamos a medio entendimiento. El evangelismo y el evangelismo es salir, claro, pero el evangelio es que se mantengan consolidados, alimentándose con el pan de vida. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando Pablo dice que he peleado la buena batalla, perseverancia, ¿sí? Quiere decir, no solo pensó en resultados en 1 o 2 meses. Yo les aseguro que el resultado de lo que estamos empezando lo vamos a ver a 3 años. ¿Quién está acostumbrado a esperar resultados a 3 años? Nadie. Hay resultados a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Los que están acostumbrados a los cortoplacistas se cansan, se aburren y dejan las cosas a medio hacer. ¿Va a haber frutos ahí? ¿Va a haber resultados? ¿Ha peleado la buena batalla? ¿Ha terminado la batalla? ¿Ha terminado la carrera? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado. Ah, no, empezamos el trabajo evangelístico, pucha, que no hay nada. Carambas, me dijeron que iba a haber algo. 1 año, no hay nada. Aquí no pasa nada, dice. Vamos al 2.º año. Hace otra cosa, porque es que no me causa emoción, no hay nada, no veo. Mejor hagamos otra cosa, hagámoslo de otro modelo. No, hermanos, cuando hay perseverancia, vas a terminar la carrera, vas a acabar la labor, vas a acabar la gran comisión, vas a terminar lo que has iniciado. Y luego reciclas otra vez con las mejoras, con las correcciones, para poder terminar el plan. Algo se inicia y algo se acaba. Eso es ser perseverante. Tenemos que entender que la perseverancia nace de la pasión. Por eso empecé con P de pasión. Si no hay pasión, todo lo vas a dejar postergado. No hay pasión, no te interesa, pues, no te interesa. No te interesa. Así de claro. Por eso es importante entender que la perseverancia en toda labor, tanto en nuestras labores personales del mundo, dentro de las cosas de Dios, es fundamental. Por eso hice la pregunta, ¿venimos aquí por perseverancia o por costumbre? Si es perseverancia, amados amigos, que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios nos bendiga. También vengo por perseverancia, porque anhelo, ¿qué dice? Terminar la carrera. He acabado. Quiero decir, pastor, gracias por la confianza. Hermanos, gracias por la confianza. Después de 3 años, he acabado. Probablemente si Dios me permite estar aquí. ¿Quién sabe que Dios me lleve a otro lugar? No sé. Pero he acabado. Y si no lo acabo aquí, lo acabaré en otro lugar. Pero yo quiero estar en la presencia y decirle, Padre, acabé la carrera. Tú me llevaste, yo lo hice. ¿Por qué? Por la perseverancia, hermanos. Porque sabemos que para Él es el trabajo, ¿sí o no? No es para el pastor no lo hace por nosotros. Todo lo hacemos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Porque tenemos que ser obedientes en el evangelismo. Tenemos que llevar estas almas que están perdidas. Ayer el pastor dijo, a estas almas perdidas. Es bíblico, ¿bien? Entonces, ¿la L de qué es? ¿La L de Pablo de qué es? La L de lucha. Muy bien, perseverancia. Nunca se rindió. El que no se rinde, ¿qué hace? Persevera. Llega a la meta, pues, ¿no? Conforme a la cita, ¿no? Dice,
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. O sea, empieza la carrera, persevera, pero ¿por qué persevera? ¿Para qué persevera? Para llegar, pues. Llegar a la meta. Para llegar a la meta, cruzar la meta y decir, he acabado. El gozo va a ser indescriptible, hermano. El gozo va a ser indescriptible porque vamos a cruzar la meta y vamos a decir, Señor, la gloria es para ti. Hicimos el trabajo como tú pedías, con pasión, con perseverancia, con humildad. Es por eso que necesitamos entender eso. Quien ya lo hizo, necesitamos decir cómo lo hizo, pero por qué lo hiciste, cuáles fueron tus características para decirlo. Ah, mira, esto lo ha hecho porque es así. Y tenemos que aprender del que ya lo hizo bien y el mejor. En este caso, bíblicamente, Pablo. No hay otro. Vamos a hablar de Cristo, correcto, ¿eh? Pablo habló de Cristo como nosotros vamos a hablar de él. Bien, entonces, hay que seguir adelante, no hay que abandonar. La última, la O. ¿Sí? Antes de decir la O, vamos a recapitular. ¿La P de qué era? Pasión. O sea, su carácter. La Atrevimiento. La de atrevimiento quiere decir de ser valiente. ¿Sí? Valiente. No tener temor de hablar del Señor. No tener de hablar del Evangelio. Y la B, bajo la gracia, que significaba humildad. Saber que nada nos pertenece y que todo lo podemos en Él y que Dios usa al que depende de Él. Ahora vamos. Sí, vamos a la O, ¿no? A la O. La L, ya, la lucha de la perseverancia. Lucha. Vamos a la O. Ofrenda por las almas. Vamos al texto de Romanos 9:3. Al texto de Romanos 9:3. Al texto de Romanos 9:3. ¿Estamos todos? ¿Sí? Ya. Ok. La palabra dice en Romanos 9:3. Mas yendo... Ay, disculpe, hermano. Disculpe, mis hermanos, me pasé del libro. 9:3, perfecto. Listo. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Por qué Jesucristo, discúlpeme, por qué Pablo dice esto? ¿Por qué? Porque yo desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, ¿sí? Por amor a mis hermanos. Por amor a mis hermanos. ¿Se está entendiendo lo que dice Pablo ahí, no? Pablo está diciendo, mira, yo me haría maldición, ¿sí? Si esto demostraría el amor a mis hermanos. Hasta el extremo que yo, por amar a mis hermanos, yo sería anatema. Maldición ante Dios, ante Cristo, pero ¿por qué? De esta manera te demuestro mi amor, mi sacrificio. Así como hizo Jesucristo por nosotros. Él murió en la cruz porque mostró su amor para nosotros. Pablo está haciendo una similitud, un símil de lo que Cristo hizo ahí. Por eso dice, ¿no? Porque desearía, no es que él sea anatema, desearía yo mismo ser anatema, o sea, ser maldición, para que en esa maldición todos los errores de los hermanos sean perdonados ante Cristo, por amor a Él. Pero Él no lo podía, el único que lo pudo hacer es Jesucristo. Pero está expresando una intención de cuál es su amor a sus hermanos. ¿Sí? Por eso, Pablo llega al extremo de ser maldición en Cristo, ¿ya? Pero que como una ofrenda por los demás. ¿Qué quiere decir? Él se da, Él se entrega. Pablo tenía una característica, hacer de ser todas las características que tiene, él amaba a las personas. Amaba a las personas. Y una demostración de que amaba a las personas es que él estaba constantemente, fluía en ese vivir en Cristo. Por eso que él decía, ¿no? Oye, acá en Jerusalén ya están ustedes,
Entonces hay que seguir buscando más gente, o más converso, o hay que llevar este regalo, esta gracia más allá. Y Pablo fue pues a Grecia, a Turquía, al Asia Menor, lejos de la comodidad de su hogar. ¿Pero por qué? Porque ofrendaba su vida, su tiempo. ¿Y eso qué demostraba? Amor. La mejor ofrenda de un cristiano frente a sus hermanos es el sacrificio y el amor. Esa es la ofrenda que tú les puedes hacer a ellos. Por eso la O de ofrenda, la O de Pablo es ofrenda. Él se ofrendaba como muestra de amor a los demás. Y eso lo expresa claramente en esta cita, ¿ya? Entonces, pero ese amor tenía que tener un precio, pues, ¿no? Él pagaba el precio. ¿Y cuál fue el precio de ese amor? Su vida de sacrificio, su pasión, su valentía. Porque con todas esas características y ese carácter lo lleva pues a llevar todo el evangelio. Eso lo lleva, el amor. Otra vez imita a Jesucristo, ¿no? Por amor. Él se da. Claro que nuestro Señor Jesucristo llega a la cruz, pero Él se da. Y sabemos cómo termina Pablo. Una vida sacrificada, en cárceles, latigado, ofendido, transportado, encarcelado, azotado. ¿Pero por qué? ¿Acaso le pagaron? ¿Acaso le dijeron vas a ganar tantas cosas? No. Se ofrendó por los demás. Ojo, estamos hablando de Pablo. Él se ofrendó por los demás. ¿Sí? ¿E imitó a quién? A Jesucristo. ¿Y nosotros a quién tenemos que imitar? En este caso, en la labor evangelística, ¿a quién? Entonces tenemos que ofrendarnos a los demás. ¿Correcto? ¿Y cómo lo hacemos? Exacto. Oye, yo tengo un tiempito, voy a ver a mi hermana Pepito. Oye, tengo tiempo a la hermanita Sutanita, a la menganita que no viene ese día. Vamos a ponernos de acuerdo por qué no viene la hermana. Y a todos ellos, hermanos, a los que están de repente ausentes. No sabemos por qué no están ausentes. Ahora, si no lo demostramos dentro de nuestra casa espiritual, déjame claro que por eso a veces nos estamos saliendo al exterior a llevar y demostrar esa ofrenda hacia los demás, que es a través del evangelismo. La consolidación es el fortalecimiento, ya una vez estando acá en la casa, ya se le alimenta, ya se le enseña a servir, ya se le integra como en la familia, se le da alimento para que siga creciendo, fortaleciéndose. Es un siervo, se convierte en un líder, y siendo líder se puede convertir en maestro, y si ya Dios lo llama, se va a un instituto y ahí puede servir de repente como pastor. Pero todo depende de que lo consolides. Pero si no lo consolidas, solamente es que venga y ahí queda el asunto. Los días miércoles estamos hablando de ese tema. Para el que esté interesado, viene a ese tema que estamos hablando sobre el evangelismo. Bien, entonces, concluyendo, digamos,